Todo en este universo nace, muere y vuelve a renacer. Son tres momentos, tres energías, tres partes fundamentales de un mismo todo, como el pasado, el presente y el futuro, como la vida, la muerte y el renacimiento, como la tierra, el mar y el cielo, o como en este podcast, cuerpo, mente y espíritu. Un espacio donde lo físico, lo mental y lo espiritual confluyen en un mismo camino hacia nuestra verdad. Bienvenidos a Expansión, un lugar dedicado al desarrollo personal y la expansión espiritual, donde cultivar el cuerpo, la mente y el espíritu nos guía a recordar quiénes somos, desafiar nuestras limitaciones y expandir nuestra conciencia. No vengo a enseñarte nada, vengo a recordarte algo que olvidaste. No vengo a darte respuestas, vengo a compartir mi camino. Este es el inicio de un regreso, no a quien fuiste, sino a quien siempre has sido. Y si todo en el universo nace, muere y renace, también lo hacen las verdades. Algunas fueron enterradas, otras distorsionadas. Este capítulo trata sobre eso. Lo que escucharás en este episodio combina dos planos: lo que está documentado en archivos históricos y lo que revela el campo vibracional, el campo cuántico. Señales, resonancias y memorias canalizadas. Te compartiré ambas y te diré claramente cuándo hablo desde la historia y cuándo hablo desde el campo, para que tú mismo puedas discernir. Pero tengo que darte una advertencia. Esto desafía la narrativa oficial totalmente. Si estás inmerso en tu religión, si has hecho de tu dogma tu identidad, es muy posible que lo que escuches te incomode e incluso te ofenda, porque va en contra de lo que nos han enseñado durante siglos. Si sientes esa incomodidad, no la rechaces. No escuches solo con la mente, escucha con el campo. No vengo a escandalizar, ni a atacar, ni a rebelarme contra nada. Solo comparto lo que vibra, lo que recuerdo y lo que está listo para ser revelado. Ahora sí, empezamos. He llamado a este capítulo Yeshua, más allá del Jesús de la religión. Porque nos enseñaron algo, pero siento que hay algo mucho más profundo. Una conciencia viva, eterna, que sigue hablándonos hasta el día de hoy. No pretendo convencerte, solo compartir lo que vibra en mi memoria y en mi campo. Porque hay verdades que no se leen, se recuerdan. Bien, sobre su nombre. Cuando hablo de Yeshua y no de Jesús, no es un simple cambio de nombre. Jesús es un término tardío, una traducción al griego Yesous y luego al latín Jesus. Su nombre original era Yeshua o Yehoshua, que significa el que salva, el que libera. Pero no como un ente externo, sino como un recuerdo interno en cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué usar el nombre original? Porque las palabras son vibración y el sonido original guarda el código verdadero de lo que Él encarnó. Al decir Jesús, repites un código impuesto siglos después. Al decir Yeshua, llamas a la resonancia que Él verdaderamente portaba. Sobre su nacimiento, no nació el 25 de diciembre. Esa fecha fue una estrategia de control siglos después. El 25 de diciembre ya era celebrado en Roma como Natalis Solis Invicti, o Nacimiento de Sol Invicto, la gran fiesta del solsticio. También coincidía con rituales mitraicos y con Saturnalia, donde se celebraba abundancia, renovación y retorno de la luz. Se superpuso el nacimiento de Yeshua sobre esas festividades. El objetivo era que los pueblos no sintieran ruptura, sino continuidad al volverse cristianos. Así se borraba poco a poco su conexión con sus antiguas prácticas solares y se forzaba la adoración al nuevo sol, Jesús convertido en Dios institucional. Y era control porque se apropiaban de símbolos solares, luz, renacimiento, y las centraban en una sola figura mediada por la iglesia. Cortaban la conexión directa con los ciclos de la naturaleza, que daban autonomía espiritual a las comunidades y reescribían la historia para que el pueblo creyera que solo a través de esa fecha y de esta institución podrían celebrar la luz. El campo muestra que Yeshua nació a mediados de septiembre, tiempo de cosecha en Galilea. Sobre su nacimiento, no fue en un establo pintoresco lleno de animalitos. Esa imagen fue una construcción romántica medieval. Vibra que nació en un espacio humilde, una casa cueva usada como refugio de caravanas en los alrededores de Galilea. No era su ciudad natal definitiva, sino un lugar de paso donde María y José habían encontrado resguardo. La idea del pesebre se debe a que efectivamente en el lugar había un comedero de animales, como muchas cuevas de la región que servían tanto de corral como de refugio humano. Pero no había una postal idílica de vacas y burritos alrededor del niño. En el momento íntimo del parto no había multitud ni comunidad. Lo que se ve en el campo es María, José, una pariente cercana de María
y una partera de la comunidad. Fue un parto natural, doloroso como cualquier parto humano, pero con asistencia energética. El niño emanaba una luminosidad real. El campo muestra un fulgor en la habitación, percibido por todos los presentes. Después del nacimiento sí llegó familia y comunidad a conocer al niño, y ahí es cuando muchos fueron testigos de la luz que irradiaba. Pero ¿por qué manipular el lugar del nacimiento? La manipulación del pesebre fue para instalar la idea de un salvador nacido en la miseria absoluta, reforzando la narrativa de culpa y sufrimiento. La imagen del establo con animales fue creada para reforzar un mito de pobreza extrema y sometimiento. También para eliminar el detalle real, que nació en una casa cueva como refugio de paso, un lugar humilde, sí, pero digno y humano. Y además para controlar la narrativa, para que las masas se identificaran con la miseria y con la obediencia, en lugar de con la autonomía de un ser humano consciente desde su origen. La estrella de Belén y los Reyes Magos. No fue una estrella literal. Lo que vibra con fuerza en el campo es que fue una manifestación luminosa controlada, más cercana a una nave de origen no humano positivo. Una señal enviada para guiar a un grupo de sabios que ya estaban advertidos sobre su nacimiento. En términos humanos se tradujo como estrella porque no había otro término para nombrarlo. De hecho, la luz no era estática, se movía, guiaba y luego desaparecía. Eso coincide con descripciones de objetos voladores de otros textos antiguos. Sobre los Reyes Magos, bueno, no eran reyes ni magos de fantasía. Eran iniciados astrólogos sacerdotes de Oriente, probablemente caldeos o persas, y su función no fue turística. Verificaban y anclaban la vibración. Ellos sabían que ese nacimiento no era común. Su presencia era parte de un ritual de reconocimiento. Confirmar que la energía encarnada en Yeshua coincidía con lo que se había anunciado en escuelas esotéricas. Sus regalos no fueron decorativos. Oro, símbolo de realeza, pero también frecuencia solar, anclaje de linaje y propósito. Incienso, sustancia usada en templos para limpiar campos energéticos, abría y protegía el canal espiritual. Y mirra, resina asociada al embalsamiento y a la preservación del cuerpo, recordatorio de que la materia es transitoria, pero que la misión espiritual permanece. Preparación para la misión y simbólicamente para la muerte y resurrección. En resumen, no eran obsequios, eran códigos. Sus padres, María de linaje esenio, preparada desde niña para custodiar un nacimiento especial. Tenía alrededor de 15 o 16 años. José, de linaje davídico, artesano, un hombre mayor que ella, pero no un anciano como quiso verse después. Tenía alrededor de 30 a 40 años. Su unión fue estratégica, unir dos linajes con resonancia espiritual y cultural. José no fue un actor secundario ni un simple cuidador. Sí convivió con María, sí formaron familia, hermanos y familia. Yeshua no fue hijo único. Tuvo hermanos y hermanas de sangre, el más citado Santiago, líder de la comunidad tras la partida de Yeshua. La iglesia ocultó este detalle para mantener la narrativa de la unicidad absoluta. El anuncio de María. El relato del ángel Gabriel es simbólico, pero tiene un trasfondo real. No fue una aparición de un hombre con alas. Lo que realmente ocurrió fue una visión canalizada. María tuvo una experiencia de revelación, inducida por guías de alta vibración que en la tradición hebrea eran nombrados como malajim, mensajeros. El nombre Gabriel no es un individuo alado, sino un arquetipo de mensajero divino. En este caso, el mensaje fue real. En tu vientre se encarnará una conciencia que viene a alterar el destino de la humanidad. Lo importante es que no fue impuesto. María dio su sí consciente. Ella sabía que formaba parte de un plan de linaje crístico. El campo muestra que la experiencia fue vivida como una presencia luminosa interna y externa a la vez, más cercana a lo que hoy llamaríamos como contacto con seres de luz de planos superiores. Pero la teología lo simplificó como que Gabriel vino y habló. La concepción, biología y bioenergía. María y José sí se unieron, hubo concepción natural, humana, pero hubo algo más, una intervención energética. Seres de alta vibración sellaron ese óvulo fecundado con el código crístico. No fue inseminación artificial ni milagro aislado. Fue biología sumada a bioenergía dirigida. La palabra virgen, en hebreo original alma, no significaba mujer sin haber tenido sexo, sino mujer joven, pura de intención. Esa pureza fue tergiversada para levantar un mito de unicidad y reforzar el dogma de que Yeshua era inalcanzable, único e irrepetible, además de satanizar el sexo como impuro y pecaminoso. La concepción fue un acto consciente, preparado e incluso ritualizado, con intención de concepción, no solo de placer.
El dogma de virgen antes, durante y después fue una manipulación para, primero, elevar a María como pura, solo por no tener sexo, reforzando la idea de que la sexualidad es pecado. Y dos, hacer de Yeshua un ser inimitable, aislado de todo linaje humano normal, borrando la posibilidad de que cualquiera pueda encarnar esa chispa divina. La vida oculta de Yeshua, del niño al iniciado, su infancia sensible y su entorno. Yeshua creció en Nazaret, en Galilea, un lugar pequeño, marginal para los centros de poder. Desde niño mostró una sensibilidad fuera de lo común. Escuchaba, observaba y preguntaba más de lo que hablaba. Lo rodeaban relatos de resistencia cultural, el pueblo hebreo bajo dominio rumano, contenciones de fe, política y supervivencia. Su familia, humilde pero no pobre en sabiduría. José, artesano, y María, una mujer de profunda sensibilidad espiritual. Ambos le transmitieron códigos de trabajo, compasión y reverencia a la vida. De niño, Yeshua no encajaba del todo con los demás. Su energía era demasiado intensa. Algunos lo percibían como raro, otros lo molestaban, y hubo un evento con uno de esos niños que los molestaban. Fue un arrebato de fuerza energética. Yeshua, con 6 o 7 años, todavía sin control pleno, respondió a una agresión con un impulso que excedía lo humano. El otro niño cayó, quedó inconsciente y sin respiración. María corrió desesperada y lo instó a usar ese don que ya intuía en él. Yeshua a un niño tocó el cuerpo y la energía volvió. No fue exactamente una muerte en términos médicos, pero sí un apagón vital momentáneo. Ese episodio lo marcó, entendió que podía dar vida o quitarla, y juró nunca más usar su energía en descontrol. Desde ahí su dulzura y compasión crecieron, porque conoció el filo de su poder. El viaje a los 12 años. A los 12 hay un quiebre. Aparece el episodio donde asombra a los sabios en el templo, que varios evangelios mencionan. Eso refleja una etapa de transición. Su palabra ya era de adulto. Después de ese momento, viajó, pero no lo hizo solo. Hubo tutores y guías esenios que lo acompañaron. Sus padres sabían que debía hacerlo, pero no desde la lógica, sino porque intuían su misión. María lloraba, José dudaba, pero en sueños recibieron señales de que era necesario. El viaje fue en caravanas comerciales, seguro, largo, lleno de enseñanzas. Tuvo aprendizajes en distintos lugares. En Egipto, de los 13 a los 18 años aproximadamente, entra en contacto con sacerdotes herederos de la tradición de Hermes Trismegisto. Aprende sobre geometría sagrada, relación entre sonido, forma y creación, rituales de silencio y ayuno en cámaras internas de templos, respiración canalizada para mover energía desde bajo el vientre al corazón y a la cabeza, proto-kundalini. Sus maestros lo veían como un iniciado precoz, pero también como alguien que traía algo que ellos no podían darle, la pureza de la fuente sin jerarquías. Luego, en Persia, desde los 19 hasta los 22 años aproximadamente, tuvo contacto con los magos zoroastrianos. Aprendió sobre astrología profunda, la lectura del alma a través de las estrellas, alquimia espiritual, transformar lo denso en sutil, simbolizado con metales y fuego, el valor de la lucha entre la luz y la oscuridad dentro del humano, no como dos dioses externos, sino como elección interna. Allí resonó con la idea de la libertad interior como servicio al bien mayor. Luego pasó a la India y al Tíbet, donde estuvo entre los 23 a los 28 años aproximadamente. Entró en contacto con enseñanzas budistas y védicas. Aprendió meditación de compasión, abrir el corazón incluso hacia los enemigos, pranayama y técnicas de control del aliento, y vacío creador, el silencio donde la mente se apaga y el espíritu recuerda. Aquí tuvo la certeza de que el reino está adentro, frase que luego repetiría en su misión pública. El regreso a Galilea. Al volver no era un joven cualquiera, había integrado visiones de Oriente y Occidente, cargaba la síntesis de 3 mundos: sabiduría egipcia, energía y forma, persa, dualidad, alquimia, e India, unidad, compasión. Lo que enseñaba ya no era solo judaísmo, era universalismo, la idea de que todo humano podía conectar directo con el Creador, sin templos ni sacrificios. Esa visión era peligrosa para el poder, porque rompía la intermediación sacerdotal. En su pueblo lo veían distinto. El hijo del carpintero que hablaba con una autoridad que no venía de libros, sino de vivencia. Antes de hablar en público se retiró al desierto, cerca del Jordán. Allí hizo 40 días de ayuno y meditación. La llamada tentación no fue un diablo externo, sino 3 pruebas internas. Primero, usar el poder para sí mismo.
convertir piedras en pan, el ego material. Segundo, usar el poder para la dominación política, los reinos del mundo, ego social. Y tercero, usar el poder para la exhibición, lanzarse del templo, ego espiritual. Al superarlas, recordó plenamente quién era. Micael de Nevadón encarnado. Esa fue su iluminación, no como escape del mundo, sino como entrega consciente. Daré mi vida como espejo de la verdad. Te hablaré específicamente de este punto más adelante. Los años ocultos de Yeshua no fueron silencio, fueron siembra. El niño que descubrió su poder, el joven que viajó entre culturas, el hombre que enfrentó a su propio ego. Todo eso lo preparó para ser lo que fue. Un humano pleno, un espíritu recordado, un Cristo vivo. La vida pública de Jesús. El hombre que desnudó la Matrix. Inicio de su misión. Empieza en lugares pequeños, sin templos ni sinagogas. Caminaba, se sentaba en casas, montes, barcas. Lo disruptivo era que hablaba de un Dios cercano, sin intermediarios. No había que pasar por sacerdotes ni sacrificios. Esto rompía el molde económico y político de la época, basado en templos, ofrendas y diezmos. No predicaba moralismo, sino conciencia viva. El reino está dentro de vosotros, no un lugar, no un futuro, sino un estado de ser aquí y ahora. Atacaba directamente al sistema. Denunciaba a fariseos y escribas como sepulcros blanqueados, bellos por fuera, muertos por dentro. Rompe la ley del miedo, castigo, recompensa, y propone la ley del amor, conciencia, unidad. En el campo resuena que enseñaba a activar el corazón como centro electromagnético, adelantado siglos a lo que hoy la ciencia comienza a entrever como coherencia cardíaca. Los milagros. Muchos relatos fueron exagerados, pero sí hubo hechos vibracionales fuertes. Sanaba porque su campo energético reordenaba al del enfermo. Multiplicaba panes y peces no de la nada, sino que expandía lo disponible, sincronizando la percepción de abundancia en el grupo. Caminó sobre el agua. Aquí el campo muestra que sí fue una experiencia vibracional real, aunque no como un paseo mágico, sino como un estado alterado de conciencia donde la materia responde distinto. Pero lo esencial es que los milagros no eran show, eran pedagogía vibracional. Mostraban lo que un humano conectado podía hacer. Su círculo íntimo. No fue un maestro solitario, formó un grupo diverso. Hombres y mujeres, pecadores y cobradores de impuestos, incluso celotes rebeldes. María Magdalena no era una discípula menor, sino su contraparte vibracional. Ella sostenía el aspecto femenino de la misión. Enraizaba lo que él expandía. Lo revolucionario fue incluir mujeres en igualdad en un mundo patriarcal. Eso rompió códigos de control. Vibracionalmente, Yeshua no quería seguidores ciegos, sino testigos de la expansión. El choque con el poder. Sus palabras y actos eran una amenaza directa. A Roma porque proclamaba un reino que no era político, pero socavaba su autoridad. A los sacerdotes judíos porque eliminaba su rol de intermediarios. Cada vez que hablaba de libertad interior, cada vez que liberaba de culpa y de miedo, quitaba alimento al demiurgo y a sus representantes en la tierra. Por eso lo quisieron silenciar, no por blasfemia solamente, sino porque estaba desactivando el sistema de control. La vida pública de Yeshua no fue la de un predicador dulce, ni la de un milagrero folclórico. Fue la de un revolucionario vibracional que puso en jaque a dos imperios, el religioso y el político, el corazón de las enseñanzas de Yeshua. Había una diferencia clave entre la doctrina impuesta y el código vibracional que él enseñaba. Doctrina religiosa dicta normas externas. Haz esto, no hagas aquello, con miedo al castigo o con promesa de premio. El código vibracional que él enseñaba no se trataba de obedecer, sino de resonar. El amor que él enseñaba no era un sentimiento romántico, sino una frecuencia capaz de alterar la materia y el campo colectivo. Pero ¿cuál era lo esencial de su enseñanza? Primero, amor como frecuencia transformadora. Genera coherencia, sana, expande. Segundo, soberanía. Cada uno tiene acceso directo a la fuente. Nadie necesita de un intermediario. Tercero, responsabilidad. Nadie te salva, tú eliges tu vibración. Y cuarto, no adoración ciega. Él nunca pidió adoración, sino práctica. Sígueme. Decía, que significa haz lo que yo hago. Y aquí abro un bloque práctico, donde te cuento las tecnologías espirituales de Yeshua, las prácticas concretas que enseñaba. No son ritos ni fórmulas, son códigos vibracionales que cualquier persona puede activar en su vida diaria. Primero, oración en lo oculto para la reconexión con la fuente. Yeshua decía, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora en secreto. La traducción vibracional es, apaga estímulos externos, respira profundo, lleva la atención al corazón. La práctica concreta que tú puedes hacer, 5 minutos al día, pon las manos sobre tu pecho.
Inhala contando 4, sostén 4 y exhala contando 6. Repite mentalmente: yo soy en la fuente y la fuente es en mí. El efecto es que el campo se limpia, tu vibración se alinea y no das energía al egregor del miedo. Enseñanza 2. Que el sí sea sí y que el no sea no, que es la coherencia interna. Enseñaba que la palabra debía ser clara y firme. La traducción vibracional es: la incoherencia dispersa energía, la coherencia concentra poder. La práctica para ti: antes de hablar o prometer algo, detente y siente si tu cuerpo vibra con un sí o con un no. Honra esa señal aunque incomode. El efecto es que tu campo se vuelve fuerte y tu palabra gana potencia creadora. Enseñanza 3. Compartir sin miedo, que es la activación de la abundancia. En la multiplicación de panes y peces no creó de la nada, destruyó la vibración de la escasez. La práctica para ti: cuando sientas miedo de no tener suficiente, da algo pequeño, tiempo, palabra, alimento. Hazlo en silencio, sin esperar reconocimiento. El efecto es que el campo responde. La abundancia fluye donde antes había contracción. Enseñanza 4. La parábola como código para reprogramar tu mente. Sus parábolas eran llaves simbólicas. La práctica para ti: elige una metáfora de poder. Ejemplo: mi vida es una semilla de mostaza que crece. Repítela como mantra 21 días y deja que el inconsciente lo siembre como verdad. El efecto es que tu vibración se ajusta a la frecuencia del símbolo y el campo responde. Y la enseñanza 5, el reino dentro, para activar tu soberanía. Yeshua insistía: el reino está dentro de vosotros. Y la práctica para ti: cada vez que busques respuestas afuera, lleva la atención al vientre y al corazón y pregunta: ¿qué siento como verdad en este instante? El efecto es que recuperas tu eje, reduces dependencia de autoridades externas. Lo que enseñó Yeshua no necesita ni templos ni dogmas. Son ejercicios simples pero poderosos, que limpian tu campo, te liberan del miedo y te devuelven soberanía. Si aplicas aunque sea uno, estarás continuando la misma obra que él sembró: cortar alimento al demiurgo y abrir paso a lo divino encarnado. Sus parábolas como llaves vibracionales. La de buen samaritano no era solo sobre ayudar al otro, sino sobre romper barreras tribales, ver al enemigo como reflejo de ti. Esto liberaba de la matrix de la separación. La semilla de mostaza mostraba cómo un campo diminuto de conciencia puede expandirse y transformar todo un colectivo. Era un código de fe no como creencia ciega, sino como vibración sostenida. El hijo pródigo era un mensaje contra la culpa. No importa qué tan lejos hayas ido, la fuente no te castiga ni te rechaza. Esto cortaba la raíz de la obediencia por miedo. El tesoro escondido. El reino no estaba fuera, sino escondido dentro. La clave era buscar dentro, no en templos ni autoridades. Como Yeshua reconfiguraba el campo colectivo, cada vez que decía: el reino está dentro de vosotros, anulaba siglos de dependencia del templo y del sacerdote. Cada sanación era una prueba vibracional de que el cuerpo podía realinearse sin sacrificios ni mediadores. Sus actos sembraban la idea de que lo divino no estaba arriba, ni en los dioses ni en los reyes. Está en cada ser humano conectado. Vibracionalmente, cada palabra era una onda que rompía con el egregor del demiurgo. Menos miedo, más soberanía. Igual a menos alimento para ese monstruo energético. Crucifixión, muerte y lo que realmente ocurrió después. La mayor mentira jamás contada no es que Yeshua murió, sino lo que hicieron con su muerte. El relato de la cruz fue transformado en mito de culpa y sacrificio, cuando en realidad lo que ocurrió fue otra cosa: un anclaje de soberanía, prueba de amor y una operación espiritual que aún hoy vibra en el campo colectivo. La puesta en escena. Yeshua se había convertido en una amenaza directa, no solo para las autoridades religiosas de su tiempo, sacerdotes del templo, guardianes de la ley mosaica, sino también para Roma. El Sanedrín lo veía como un peligro porque rompía el monopolio espiritual. Decía que el reino estaba dentro de cada uno, no en un templo ni en un sacerdote. Roma lo veía como un foco de rebelión. Su popularidad crecía y un pueblo que descubre su soberanía ya no le teme al César. Por eso, ambos poderes, político y religioso, se alinearon en un teatro que necesitaba una cosa: apagar su influencia y al mismo tiempo usarla como herramienta de control. La historia oficial dice que Yeshua fue traicionado, capturado, juzgado, azotado, crucificado, muerto y enterrado, y que al tercer día resucitó en gloria. Pero la verdad es mucho más profunda y diferente.
el plan y Judas. Nada de lo ocurrido fue improvisado. Yeshua sabía lo que iba a pasar. No lo capturaron, se entregó. El pacto era mostrar la crudeza del sistema y a la vez sembrar un código inmortal de resiliencia. Aquí aparece Judas. La tradición lo pinta como traidor, pero el campo revela otra cosa. Fue el discípulo más fiel. Él aceptó cumplir el papel más doloroso, entregar al maestro para que se cumpliera el plan. El beso en el huerto no fue traición, fue una señal acordada. Judas, en su plano humano, se quebró. Aunque sabía lo pactado, no soportó el peso emocional y acabó quitándose la vida. ¿Pero por qué se ahorcó? Aquí hay dos capas. Primero, en el plano humano, Judas sí sintió culpa y desesperación. Había cumplido el plan, pero no soportó el peso simbólico de ser el traidor. Y segundo, en el plano vibracional, su muerte selló el pacto. Él debía desaparecer para sostener el relato, sin que se revelara demasiado pronto la verdad del plan. El mito de las 30 monedas fue una alegoría añadida, símbolo que lo divino fue cambiado por lo material. La última cena. Ese encuentro no fue un simple banquete, fue una ceremonia iniciática. El pan partido no significaba hostia ni rito de misa futura, sino el recordatorio de que la vida es para compartirse. Esto que soy lo comparto contigo. El vino no era dogma, era símbolo de la sangre como fuerza vital que corre en todos. El cristianismo lo convirtió en ritual de obediencia. La enseñanza real era otra. La unión entre iguales fue real, fue una cena íntima. Yeshua lo hizo para que entendieran que su enseñanza y energía estaba dentro de todos, no en un templo. ¿Y qué pasó después? La iglesia lo convirtió en Eucaristía, hostia como cuerpo de Cristo. Esto es distorsión. Pasaron de un símbolo de unión y vida compartida a un acto de control sacramental. Si no comulgas, no recibes gracia. La hostia actual no vibra vida, es pan muerto. En lo energético más bien corta el vínculo directo con la fuente y lo reordena hacia la institución. Pilatos y Roma. Poncio Pilatos no fue el villano que la historia pintó. Dudó, intentó lavarse las manos, pero Roma veía en Yeshua un problema político. Un hombre que hablaba de un reino que no dependía del César. Y eso era peligroso. La presión de los sacerdotes locales, más el interés romano de silenciar cualquier rebelión espiritual, llevaron a la sentencia. Las 7 palabras y los ladrones. Las frases célebres en la cruz, Padre perdónalos, tengo sed, en tu mano se encomiendo mi espíritu, fueron añadidos teológicos. Sirvieron para dar aura de enseñanza hasta el último aliento. Lo de los ladrones a cada lado también fue un recurso narrativo. Dramatización para mostrar a Yeshua como juez, incluso en su agonía. El sudor de sangre. Sudó sangre, no literalmente. Lo que ocurrió en Getsemaní fue un estado de tensión tan alto que su campo energético se fracturó. Lágrimas mezcladas con sudor intenso. La tradición lo convirtió en sangre para simbolizar sufrimiento extremo. La crucifixión real. Sí fue crucificado. Su cuerpo fue llevado al límite. Clavos, desangramiento, asfixia progresiva. Pero aquí está el gran secreto. No murió en la cruz. Su estado fue de inconsciencia profunda, casi muerte. José de Arimatea y Nicodemo lo reclamaron. No fue casual, eran personas de poder adquisitivo y tenían permiso de Roma y sabían exactamente qué hacer. No eran espectadores comunes. Ellos formaban parte de una orden iniciática, tipo Esenia pero más profunda, que canalizaba y obedecía comunicaciones de planos superiores. Sabían quién era él, sabían lo que vendría, sabían lo que debían hacer. Fue un pacto entre planos, entre el plano físico, el etérico y el causal. Por eso nada fue casualidad. Todo estaba codificado y como parte de ello conocían técnicas de preservación y tenían acceso a conocimientos médicos herborísticos. Pero lo esencial fue otra cosa, un dispositivo, una tecnología bioenergética que no era de este mundo, un campo de frecuencia que sostuvo sus células y evitó la muerte total. Aplicaron 3 elementos fundamentales. Primero, ungüentos y hierbas, preparados especiales que favorecieron la regeneración, reducían la inflamación y mantenían la piel y los tejidos en condiciones de sostenerse sin necrosarse. Nada de esto era improvisado, provenía de prácticas medicinales avanzadas de la época, potenciadas por fórmulas transmitidas en sus círculos. Segundo, rituales y decretos vibracionales. No eran meras oraciones, eran frecuencias verbales que alineaban campo y cuerpo, generando coherencia en medio del colapso físico. Esas palabras no eran para pedir un milagro, sino para anclar un estado energético que sostuviera la vida mínima que quedaba. Y 3, un dispositivo vibracional. Ese es el punto que la historia oficial jamás dirá. No fue magia ni un milagro sobrenatural. Ellos tenían acceso a un artefacto que no pertenecía a la tecnología
de este mundo. Un dispositivo de campo que al colocarse cerca del cuerpo generaba un entorno bioenergético capaz de estabilizar funciones vitales, evitar el colapso celular, inducir una regeneración acelerada. Este artefacto no apareció de la nada, se les fue entregado antes y con él instrucciones claras de cómo usarlo. Tiempos, posiciones, combinaciones con los ungüentos. Ellos fueron las manos humanas. El dispositivo fue la herramienta de otra inteligencia. En términos simples fue cooperación. Humanos aplicando protocolos, más tecnología entregada previamente por inteligencias externas. El resultado fue extraordinario. En cuestión de semanas, Yeshua estaba de pie nuevamente. No porque su cuerpo hubiera resucitado en el sentido literal que enseña la religión, sino porque fue protegido y regenerado por un protocolo biovibracional avanzado. La religión convirtió esto en milagro para reforzar la fe ciega, pero la verdad es otra. Fue un acto planificado, consciente y cooperativo, donde la frontera de lo humano y lo no humano se cruzó para sostener un propósito mayor. El sepulcro y la recuperación. El sepulcro permaneció cerrado y el cuerpo no fue mostrado públicamente. El cuerpo de Yeshua nunca salió del sepulcro hasta que estuvo recuperado. La custodia fue discreta, con un pequeño círculo de confianza. La idea de soldados vigilando, una piedra que se abre sola, un ángel bajando en luz, todo eso fue añadido después. Los relatos de resplandores y guardias atemorizados fueron construcciones simbólicas. ¿Pero por qué el discurso oficial no tiene coherencia histórica? Si lo habían dado por muerto y sepultado, no había razón real para poner guardias. Era un ajusticiado más, y Roma no custodiaba cadáveres comunes. Esa escena fue añadida para dramatizar. Soldados, piedra, ángel o luz, todo eso son símbolos para reforzar que nadie puede negar que resucitó. El tiempo de recuperación fueron semanas, no al tercer día, aunque la percepción subjetiva de los seguidores creó el mito de un tiempo corto. En realidad hubo un proceso paulatino de reactivación celular y reequilibrio del campo. Cuando se recuperó, Yeshua apareció ante los suyos, irradiando tanta energía que lo percibieron como luz. Su presencia era distinta, tangible pero más penetrante en la esfera energética. La gente lo percibe como luz porque su campo estaba más coherente, no porque su cuerpo fuera otra cosa. Ese hecho real fue transformado en relato milagroso por los evangelistas. Apariciones, formas y cuerpos. Yeshua tuvo varias modalidades de presencia después de su recuperación, operando desde 3 niveles. Primero, una aparición física limitada. Se presenta en el plano material con cuerpo y voz, pero su presencia está dosificada para evitar persecuciones o malentendidos. 2. Aparición híbrida. Cuerpo físico más campo expandido. En estas apariciones su energía se siente como luz, porque su coherencia vibracional es muy alta. Y 3. Comunicación por resonancia. Enseña y reconfigura a distancia vía códigos que los receptores recuerdan como revelaciones. ¿Pero por qué importa esto? Muchas de las historias de visiones y resurrección surgen de testigos que recibieron su presencia en cualquiera de estos 3 modos y lo contaron desde su perspectiva. Ascensión, infierno y cielo. La ascensión a los cielos y el descenso al infierno son metáforas. No hubo viaje teatral a otros planos frente a testigos. Hubo sí un tránsito vibracional. Su campo se elevó más allá de lo humano y a la vez permaneció en conexión con sus discípulos. El cuerpo fue cuidado en secreto hasta que estuvo en condiciones de continuar. La roca no se movió por milagro. Fue abierta por manos humanas cuando ya no era necesario ocultar más. El mensaje real. La crucifixión no fue un espectáculo de dolor para que la humanidad sienta culpa eterna. Fue un acto consciente, sostenido por un plan mayor, con ayuda de fuerzas no humanas. El verdadero código no fue míralo sufrir, sino aún en el límite la vida puede ser sostenida y restaurada. La muerte no es un muro, es un umbral. No hubo traición, hubo fidelidad más allá de lo humano. Pero en cambio se malinterpretó y la religión dijo: resucitó de entre los muertos, único e irrepetible. La verdad es que hizo elevar su frecuencia hasta el punto de que su cuerpo vibraba distinto. Sus discípulos lo vieron, lo tocaron, compartieron con él. El mensaje era: tú también puedes vencer el miedo. Tú también puedes elevarte por encima del control. Pero ese mensaje fue reemplazado por: Él lo hizo por ti, tú solo adora. ¿Cuál fue el propósito de la experiencia de la crucifixión? No un sacrificio sangriento. Yeshua no vino a morir por los pecados. Vino a mostrar que el amor vence incluso en el mayor dolor.
no fue de obediencia ciega, vino a cortar con la cadena del miedo y sí de anclaje vibracional. La crucifixión fue un acto para dejar inscrito en el campo que la soberanía del ser humano es más grande que cualquier imperio, religión o verdugo. Su sangre no fue precio, fue semilla, no deuda, fue expansión. Enseñanzas y reconfiguración después de la cruz. Lo que hizo enseñando en secreto. No volvió a repetir la escuela pública de antes. Su enseñanza cambió de formato. Menos parábola moral, más tecnología de reprogramación. Pero ¿cuáles fueron esas prácticas que implantó y ancló? Ejercicios de coherencia cardíaca vinculados a intención y respiración para elevar el umbral del campo personal. Por ejemplo, respiraciones longas más mantras cortos. Movimientos codificados. Simples secuencias corporales que realineaban canales energéticos. Prácticas que en la tradición posterior fueron disfrazadas como milagros o ritos. Transmisión sexual sutil, no pornográfica. Enseñaba sobre la conservación y el direccionamiento de la energía sexual como combustible para la transformación, lo que después se llamó retención seminal y transmutación, parábolas de resintonía, relatos que eran instrucciones veladas para activar estructuras colectivas. Cada parábola tenía una clave vibracional. ¿Y a quién le dio estas enseñanzas? No solo a los 12. Un núcleo mayor itinerante fue instruido para sembrar estos códigos en pequeñas comunidades que trabajaran como nodos. El objetivo fue crear redes de coherencia que actuaran como contrafuerza frente a los egregores de miedo y adoración. Viajes y destinos. ¿Qué hizo tras salir del círculo público? Aquí aparece la parte menos documentada en los libros. Viajes prolongados, contactos con maestros de Oriente y la semilla de una línea de trabajo que se extendió más allá del Mediterráneo. El motivo de su desplazamiento fue evitar la captura total de su mensaje por instituciones y llevar en secreto técnicas que debían difundirse en distintos puntos del mundo. ¿Qué rutas resuenan en el campo cuántico? Que Yoshua pasó por Egipto y los desiertos de Sinaí, y ahí tuvo encuentros con escuelas de misterio, refinamiento de técnicas de respiración y de programación mental. También en Persia y zonas de Levante. Tuvo aprendizaje y ajuste de códigos que integraban prácticas sapienciales con cosmologías locales. Y luego a la India y Cachemira. Aquí la vibración del campo se vuelve muy fuerte. El campo muestra que Yeshua pasó temporadas largas en el subcontinente, intercambió con yogis y brahmanes y recibió y sembró prácticas de mantenimiento del cuerpo y del campo. El final posible, varias tradiciones y la vibración del campo muestran que su vida pública terminó y su recorrido físico concluyó lejos del Mediterráneo. Algunos registros del campo apuntan a Cachemira o Kashmir como un lugar donde su cuerpo vivió años después. Hay tradiciones que apuntan a su muerte y sepultura ahí. Lo que vibra no contradice la historia cristiana a nivel simbólico, simplemente expande el relato. Yeshua no desapareció ni fue elevado en escena. Se retiró, enseñó y después cerró su ciclo físico en otro lugar. Linaje, relaciones y lo que realmente quedó. La relación entre Yeshua y María Magdalena tuvo dimensiones afectivas y también iniciáticas. El campo muestra complicidad, compañerismo. En el campo vibra que sí tuvo descendencia y que fue protegida. Y hablar de linaje sí incluye la biografía sexual, pero también reconocer que el proyecto de transmisión incluyó vínculos familiares que, estratégico o no, permitieron la continuidad de ciertas líneas de enseñanza. Como su hermano Santiago, que aparece como figura capital en la primera comunidad. ¿Qué quedó? Estructuras prácticas, ejercicios, mantras y protocolos, y una red humana, gremios, pequeñas comunidades y linaje encargadas de custodiar el código. La muerte definitiva y el cierre del ciclo. Vibra muy fuerte la imagen de un hombre anciano, delgado, caminando entre montañas sagradas del Himalaya, con un grupo reducido de seguidores que lo saben todo. Se asentó en esa zona no como Yeshua, sino como Yusasaf, un sabio extranjero, que a los 88 años murió en paz. Cumplió su misión y eligió morir en cuerpo, no trascenderlo, porque parte de su enseñanza era el cuerpo también es sagrado. Y las consecuencias prácticas para hoy: primero, no necesitas creer en dogmas para acceder a los códigos. Lo que Yeshua enseñó después de la cruz fue tecnología espiritual, herramientas prácticas para elevar coherencia y cortar contratos de miedo. Lo que más importa ahora, recuperar las prácticas somáticas y la intención clara. No es rezar pasivamente, es entrenar cuerpo y campo. Y la herencia real. No son templos ni liturgias, son protocolos de transformación que, cuando se aplican, disuelven contratos energéticos y restablecen soberanía. ¿Recuerdas que cuando te conté que logró su iluminación, recordó que él era Micael de Nevadón? El séptimo
auto-otorgamiento, Yeshua como Micael de Nevadón. Pero primero, ¿qué es un auto-otorgamiento? No es una simple misión ni una encarnación común. Es un acto iniciático mayor en el que un ser de alta jerarquía cósmica desciende a un plano más denso y vive en carne propia las limitaciones de esa dimensión. Cada auto-otorgamiento es un proceso de graduación. Con cada descenso el ser adquiere experiencia directa, no solo conocimiento teórico. No se trata de enseñar desde arriba, sino de vivir desde adentro. Al completarlo, el ser integra esos planos en su campo y eleva su estatus cósmico, ganando autoridad para guiar y proteger civilizaciones completas. Lo que vibra es que Yeshua no era solo un maestro humano excepcional, era la séptima y última encarnación de un ser mayor, Micael de Nevadón, un hijo creador dentro de la jerarquía universal. Los 6 auto-otorgamientos anteriores fueron en otros planos y razas de su jurisdicción cósmica, no en la Tierra. Cada uno le permitió experimentar limitaciones específicas: biología, conciencia colectiva, miedo, lucha, expansión. El séptimo, aquí en la Tierra, fue el más difícil: encarnar en un mundo atrapado en la matrix del miedo y el control. Al completar este ciclo en la Tierra, Yeshua no solo se graduó, selló su función como protector de la humanidad y ancla de la verdad vibracional en este rincón del universo. ¿Qué significa ser Micael de Nevadón? Nevadón es el nombre vibracional de nuestro sector cósmico local del universo. Micael es el arquetipo de los hijos creadores, seres que fundan, custodian y protegen la evolución de civilizaciones completas. Yeshua es la encarnación humana, la personalidad, el alma que vivió la vida en Galilea, que actuó como vehículo para Micael en ese séptimo auto-otorgamiento. Y al completarlo, Yeshua fue reconocido cósmicamente como Micael de Nevadón. La identidad cósmica, yo superior, hijo creador, es la conciencia de alto rango que supervisa una jurisdicción cósmica, soberano de este universo local. En términos prácticos, Micael es la fuente superior. Yeshua fue la expresión humana de esa fuente en la Tierra. No son dos seres separados en contradicción, sino dos niveles de la misma identidad. El alto patrón cósmico, Micael, decide bajar y otorgarse una experiencia humana y personalidad, alma. Yeshua, que vivió esa experiencia. Todo esto es una lectura vibracional metafísica. No es una afirmación histórica comprobable, con los mismos criterios que la historia académica, pero es coherente con lo que resuena en el campo cuántico, y eso no lo hace menos valioso, sino una fuente distinta de información de la tradicional. ¿Y cuáles son las consecuencias de ese reconocimiento? Que pasa de maestro local a ancla global. Ya no era solo un rabí que enseñaba en Palestina, sino un punto de anclaje para el código crístico universal. Protección cósmica. Su estatus le permite intervenir en momentos críticos de la humanidad, no como milagros visibles, sino sosteniendo vibraciones clave para que la humanidad no caiga en extinción ni olvido espiritual. Acceso directo. Cada humano que conecta con su vibración original, fuera del dogma, entra en contacto con esta red cósmica que Micael sostiene. Imposibilidad de manipulación total. Aunque religiones distorsionen su mensaje, el código original quedó anclado en la red planetaria y nadie puede borrarlo. ¿Y qué significa esto para nosotros hoy? Que no necesitamos verlo como un Dios lejano, sino como un hermano mayor que eligió bajar a nuestro nivel para abrir camino. Su séptimo auto-otorgamiento no fue para fundar una religión, sino para garantizar que siempre tuviéramos acceso a la chispa crística, aunque la Matrix intente apagarla. Y cada vez que elevamos nuestra vibración con soberanía y amor verdadero, resonamos con su logro. Y esa resonancia activa en nosotros la misma tecnología espiritual que Él vino a sembrar. El Cristo no es un título religioso, es un código vibracional anclado en la tierra por Yeshua en su séptimo auto-otorgamiento como Micael de Nevadón. Desde entonces la humanidad no está sola. La frecuencia crística quedó anclada en nuestro campo colectivo para siempre. María Magdalena, compañera, discípula, guardiana. Cuando hablamos de María Magdalena, la mayoría piensa en la versión oficial que la iglesia difundió durante siglos. Una mujer pecadora, una prostituta arrepentida, que sirvió al maestro desde un lugar secundario. Esa imagen no fue casual, fue una construcción diseñada para ocultar lo que realmente representó: la verdadera relación con Yeshua. El campo vibra claro, no fue una seguidora pasiva ni una pecadora arrepentida. Fue su compañera iniciática, su igual en lo espiritual y en lo humano, su pareja. Ella anclaba el aspecto femenino de la energía crística,
mientras Yeshua irradiaba el masculino. Esa unión no fue sentimentalismo romántico como entendemos hoy, sino un pacto vibracional. Dos seres que se reconocieron como llamas espejo, complementarios en misión. El Evangelio de Felipe, apócrifo encontrado en Nag Hammadi, ya deja entrever esa unión. Menciona que Yeshua la amaba más que a los discípulos y la llamaba la compañera. La tradición oficial eliminó esos textos porque derrumbaban la idea de un Cristo célibe y ascéptico. El rol de guardiana de códigos. María Magdalena no solo estuvo al lado de Yeshua como pareja, fue su ancla emocional y guardiana vibracional. En la práctica ella absorbía, contenía y ayudaba a equilibrar la intensidad del campo de Yeshua en la tierra. Mientras él expandía frecuencias y desafiaba sistemas, ella sostenía la red íntima. Cuidar a los discípulos, mantener la cohesión emocional y traducir en palabras simples muchas de las parábolas que él expresaba en códigos. Su energía estaba ligada a la tierra, a la materia, a lo femenino sagrado. Era la que anclaba en lo humano lo que él sembraba en lo divino. Por eso, después de la crucifixión fue ella quien siguió transmitiendo su mensaje, aunque fue borrada de los relatos oficiales para sostener la narrativa patriarcal de la iglesia, hijos y linaje. Aquí tocamos un tema súper delicado. El campo vibra con fuerza ante la idea de un linaje de sangre. Yeshua y María Magdalena tuvieron descendencia, aunque este hecho fue ocultado y convertido en herejía por siglos. Esa línea no se presenta como reyes ocultos del mundo, como lo deformó parte de la teoría moderna, sino como un linaje vibracional, portadores de una memoria genética y energética distinta, destinada a mantener viva la llama del Cristo encarnado en lo humano. Existen rastros en tradiciones del sur de Francia y en algunas genealogías medievales, los merovingios, aunque nunca con pruebas irrefutables. Lo que resuena es que el linaje sí existió, pero fue dispersado y protegido. El ataque al femenino sagrado. ¿Por qué convertirla en prostituta arrepentida? Porque reconocerla como compañera, igual y guardiana derrumbaba la pirámide de poder religiosa. Si Cristo tenía parejas y compartía su misión con una mujer, entonces la institución patriarcal de la iglesia quedaba sin base. El Vaticano necesitaba un Cristo célibe y una Magdalena degradada para sostener la narrativa de que la salvación solo pasaba por lo masculino, por los sacerdotes, por la jerarquía. La distorsión de María Magdalena es en realidad el ataque más grande al principio femenino sagrado en Occidente. Lo que queda hoy de ese legado. El campo muestra que María Magdalena fue también guardiana del linaje espiritual. Transmitió enseñanzas ocultas que sobrevivieron en círculos esotéricos, gnósticos y en prácticas ocultas que siglos después se llamarían herejías. En vibración, ella es el símbolo de la unión de lo humano y lo divino a través del amor consciente. En práctica representa el recordatorio de que lo femenino no está al margen de la divinidad, sino que es su espejo indispensable. La gran herejía no fue amar a María Magdalena. La gran herejía fue ocultar que lo divino y lo humano, lo masculino y lo femenino se abrazaron en ella y en Yeshua. Esa unión era el verdadero código crístico y sigue siendo el mayor temor de los sistemas que viven de la división.